¿Ya? Bienvenidos sean todos a otro martes más en la sala del conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Eric Quintal y como ya había comentado, estamos en la recta final del curso actual en el tema importantísimo, fundamental, sumamente esotérico llamado el yo de la brujería. Este tema se da al final de manera estratégica porque hasta el día de hoy ustedes han recibido todo tipo de recomendaciones, consejos, guianza, técnicas enfocadas, por supuesto, al despertar de la sabiduría, del amor, al desarrollo de facultades, pero de manera orgánica, de manera consciente, de manera natural, de manera orientada a siempre buscar el bien de ustedes y que ustedes busquen su propio bien y el bien de los demás. Pero el día de hoy vamos a estudiar la otra cara de la moneda, vamos a estudiar la otra cara del esoterismo, que no es ni malo ni bueno, sino son las manos que reciben el conocimiento las que van a elegir en qué utilizar ese poder. El tema del yo de la brujería va a explorar un yo, como los muchos yoes de los que ya hemos platicado, que se enfoca principalmente en el estudio de los asuntos esotéricos, pero con cierta connotación, que a continuación les voy a comentar de qué se trata. El yo de la brujería es aquel yo que nos invita a la exploración de lo paranormal, de lo que va más allá de lo convencional, de lo místico, de lo oculto. Es muy probable que este yo de la brujería, si es tu primera vez escuchando estos temas, te haya llevado a esta conferencia, porque es algo que todos tenemos en nuestra psicología, que no es malo ni bueno, sino que es algo que hay que comprender para saber su alcance, para saber cómo opera, para saber las consecuencias que nos puede traer en nuestra vida el consentir este yo de la brujería. Entonces, sin más preámbulo, vamos a platicar acerca de qué es la brujería para empezar. Por brujería se define que es el estudio del esoterismo con fines egoístas y superficiales. Hago hincapié en que esoterismo no es sinónimo de brujería, sino que es el estudio del esoterismo con fines egoístas y superficiales lo que convierta el esoterismo en brujería. Y a su vez el esoterismo está compuesto por el estudio del campo de lo paranormal, la metafísica y el ocultismo. Para las personas que sean muy principiantes en estos temas, voy a explicar un poquito de qué tratan estos tres grandes campos que componen el esoterismo. Lo paranormal se refiere a lo que va más allá de lo ordinario. Para es más allá y normal viene de normal. En el campo de lo paranormal se encuentran el fenómeno ovni, el fenómeno de los fantasmas, espíritus, apariciones, las criaturas que van más allá de la biología, como la aparición de duendes, sirenas, hadas, etcétera. Todo eso compone el campo de lo paranormal. Normalmente nuestro primer contacto con el esoterismo es a través de esto, porque la cultura incluso ha popularizado el tema de lo paranormal con múltiples películas, literatura, programas de televisión, series. Es algo muy común que desde niños tengamos contactos con algún programa de radio, de televisión, serie, libro que hable de espíritus, de espectros, de fantasmas, de ovnis, etcétera. ¿Sí o no? Es algo que vende muy bien. Netflix creo que está plagado de series que van de esto. Y normalmente, como ya les mencioné, es la puerta de entrada al esoterismo, aunque sea muchas veces pura superchería y cosas bastante inexactas con respecto a la realidad. La metafísica es el estudio de aquellas leyes, de aquellas energías que van más allá de lo físico. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de El Secreto, de la ley de la atracción? Es algo muy popular en nuestra cultura hoy en día. Bueno, la ley de la atracción es algo que se comprende en el campo de la metafísica,
porque habla de la energía, que la energía mental puede atraer y transformar una realidad. La metafísica va de eso, que a través de las energías uno puede cambiar la realidad, puede cambiarse a sí mismo. Y eso es 100% cierto. Este conocimiento tiene una base sólida que viene de la metafísica. Y el ocultismo, como su nombre lo dice, se refiere a las ciencias ocultas, a las doctrinas ocultas, a aquellos aspectos no divulgados que tienen que ver con la magia, que tienen que ver con lo que está más allá y que tiene una explicación metódica, pero que obviamente no se enseña en las escuelas, no se enseña en las iglesias. Por eso le han puesto ocultismo. El ocultismo se relaciona con los grimorios, que son libros de magia, se relaciona con los rituales para lograr ciertos resultados, con el contacto de algunas entidades, pueden ser angelicales o diabólicas. Todo eso va del ocultismo. Cuando escuchen que alguien dice que otra persona es un ocultista, es una persona que tiene conocimiento más allá del ordinario, que tiene un conocimiento del plano universal, de manera que puede hacer cosas que las demás personas probablemente no pueden hacer por falta de conocimiento. A eso se refiere el ocultismo. Y en combinación, el campo de lo paranormal, el campo de la metafísica y el campo del ocultismo conforman el esoterismo. ¿Bien? Cuando una persona se mete a los conocimientos esotéricos, por lo general hay 4 grandes prácticas o 4 prácticas muy populares que le son ofrecidas al aspirante al conocimiento. El primero del que les quiero hablar es la adivinación, que es una técnica mediante la cual la persona que podemos llamar que es el vidente, a través de cartas, de péndulos, de velas, del café, de leer el iris de los ojos, puede predecir con cierta exactitud acontecimientos futuros o incluso acontecimientos pasados de vidas pasadas que le han ocurrido o le ocurrirán a la persona que está llevando la lectura. Esto está más allá de los charlatanes que por supuesto abundan en las calles, que les dicen cualquier cosa a los turistas, por ejemplo, que visitan otros países donde esto es muy común, para sacarles dinero. Yo les estoy hablando de que hay gente que tiene verdaderas capacidades y verdaderos conocimientos con los cuales pueden llegar a predecir con cierta exactitud y con cierto alcance el futuro de otra persona. Y eso se refiere a la adivinación. Otra práctica muy popular en el esoterismo y muy conocida es el espiritismo. Una práctica en la cual la persona llamada el medium presta su cuerpo voluntaria y temporalmente a una entidad de otro plano para que tome posesión de él y dé un mensaje a las personas que se congregan durante la sesión espiritista, lo cual es súper peligroso porque genera un karma que puede llegar a desarrollar epilepsia en la persona o incluso puede llegar a perderse de tanto prestar su cuerpo a entidades que ni siquiera a veces sabe qué entidades son, si son buenas o si son malas en ese contexto. El espiritismo se popularizó mucho en Francia en el siglo XVIII y tiene como principal representante a Allan Kardec y también a Chico Xavier, que era un espiritista que era de origen brasileño, por si alguien quiere indagar un poco más en el tema del espiritismo. Sin embargo, aparte de ellos, hay muy pocos espiritistas en la historia que verdaderamente dieron un buen uso al espiritismo con fines de compartir un conocimiento que fuera útil para las personas. La mayoría de los espiritistas hoy en día, si no es que todos, están hundidos en temas de magia negra, de los que hablaremos más adelante. La hechicería son las prácticas ritualísticas con las cuales un hechicero, a través de diversos artefactos como muñecos vudús, velas, sangre de animales, animales muertos o animales vivos, o incluso fluidos de personas, pueden llegar a manipular la realidad de una persona o manipular a la persona en sí. Cuando escuchan sobre que una persona hace amarres de amor, sobre que una persona hace hechizos para enamorar, hechizos para que una pareja le sea fiel a la otra, está hablando
o estamos hablando de un hechicero. Porque lo que es el factor común entre las prácticas de hechicería es que no se respete el libre albedrío y se utilizan elementos, como ya se los expliqué, que vienen a veces hasta del cuerpo de la otra persona para lograr esa manipulación. Yo no tengo ninguna referencia en mi búsqueda de que la hechicería, por ejemplo, sea algo válido para aquellas personas que busquen el camino de la magia blanca. Lo dejo como una anotación. Y por último, les voy a hablar también del desarrollo de facultades, que es algo también popularizado sobre todo desde el boom de Internet. Porque a través de Internet o a través de las redes sociales se ha vuelto popular el ofrecimiento de cursos, de talleres, de retiros, de un montón de literatura que afirman que pueden despertar las facultades innatas del alma en las demás personas, como ver el aura, ser clarividentes, escuchar ángeles, tener conciencia en el plano astral, entre otras cosas. Cosa que es verdad. Les afirmo que hay personas que deben tener técnicas a través de mantras, meditaciones u otros métodos que podrían despertar las facultades en ustedes. Sin embargo, el despertar facultades que no estás listo para sobrellevar puede ser altamente perjudicial y contraproducente. En estos estudios hablamos de que primero se debe fomentar la sabiduría en el usuario para que naturalmente, después de haber tenido una madurez o un proceso de maduración espiritual, uno vaya despertando las facultades innatas que todos tenemos y puedas darle un buen uso a esas facultades. Por lo que tampoco recomendamos este tipo de contenidos, talleres, literaturas que te invitan a desarrollar el poder porque sí, por capricho. Ahora, ¿por qué las personas se interesan tanto por este tipo de prácticas? ¿De dónde viene el yo de la brujería que nos lleva a todos a sentir una atracción muy fuerte a la adivinación, al espiritismo, a la hechicería, al desarrollo de facultades, hacia el fenómeno ovni, hacia saber qué pasa después de la muerte, qué son los fantasmas, cómo contactar con espíritus, etcétera? Bueno, antes de darles la respuesta, vamos a analizar un poco la psicología del ser humano. Además de esto, ¿qué es lo más común que todos en el fondo buscamos? Que son dos palabras. ¿Alguien sabe de qué palabras estoy hablando? Dinero y poder. Dinero y poder, exactamente. Muy bien. ¿Por qué todos queremos dinero y poder? ¿Por qué todos queremos eso? ¿Por qué el ser humano está tan obsesionado con tener siempre dinero y poder en forma de fama, reconocimiento, estatus, etcétera? ¿Cómo es que todos somos tan iguales? Bueno, más allá de eso, que es el síntoma, la enfermedad de la que padecemos todos es que nadie quiere aceptar que no tiene el control. Todos tenemos un yo muy controlador que quiere que las cosas sean como uno quiere que sean, que quiere que la gente sea como uno quiere que sea la gente, que quiere que todo en la vida sea como una línea vertical. ¿Por qué sufrimos tanto en la vida por cosas tan estúpidas a veces? Es por nuestra falta de capacidad de aceptar la vida tal y como es. Y como en este mundo el dinero es un valor hiperapreciado, así como el poder en forma de reconocimiento social o estatus, tenemos la ilusión de acumular grandes cantidades de dinero y también grandes cantidades de reconocimiento en forma de poder social para ilusoriamente poder controlar nuestras vidas, de las que estamos sumamente acomplejados porque nos sentimos vulnerables ante una vida que no comprendemos y que nunca llegamos a dominar. Esa es la razón por la cual queremos dinero y poder, porque como se dice aquí en México, con dinero baila el perro. Si quieres tener una mujer, ten dinero y ten poder, y muy probablemente esa mujer te quiera hacer caso, salvo algunas excepciones. Si quieres tener
o cumplir cualquier sueño guajiro que tú tengas, como tener un hotel, como tener un yate, como viajar por el mundo, como, no sé, conocer celebridades. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tener dinero y tener poder, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, arreglar tus problemas según tú, la mayoría de los problemas ilusorios de la gente que no sabe que los problemas no se arreglan con dinero y poder, normalmente es lo que buscan incesantemente para poder resolver su vida, para poder solventar sus situaciones. El dinero y el poder es el factor común en el deseo del ser humano de tener control sobre su vida, para tener placer, para huir del dolor, como somos todos de manera instintiva. Y este conocimiento es una alternativa a la gente que busca dinero y que busca reconocimiento social. Porque el conocimiento es poder. Incluso podría decirles que puede llegar a ser un poder más grande que el dinero y el reconocimiento social o la fama que uno pudiese alcanzar en vida. Y conforme vaya avanzando en esta conferencia van a entender de lo que les estoy hablando. Sin sabiduría, cuando uno adquiere este conocimiento, lo lleva a la práctica y lo domina, normalmente utiliza el conocimiento para el cumplimiento de sus caprichos personales, para sus deseos egoístas, para asuntos meramente superficiales, que es lo que se define como brujería, como lo dije desde un principio. Nuevamente repito para los que vayan llegando que el esoterismo no es brujería en sí, sino es la utilización del esoterismo con fines egoístas lo que lo convierte en magia negra, por las consecuencias que eso acarrea. Una persona que llega a un conocimiento y no está dispuesto a trabajar sobre su psicología para desprenderse de sus agregados psicológicos, para trabajar sobre su lujuria, su codicia, para trabajar sobre su ira y los múltiples defectos que tenemos, 100% seguro va a utilizar el poder de una manera equivocada. Porque el poder que no se usa para servir es un poder que está destinado a corromperse y a corromper al usuario, con graves consecuencias. Y es lo que le ha ocurrido a estas personas conocidos como los magos negros, que son gente que ha adquirido un poder desmedido en comparación con la sabiduría que han logrado despertar. Porque ellos desconocen el alcance y sobre todo las consecuencias de los actos que pueden llegar a realizar con los conocimientos esotéricos que han adquirido. Lo que ven aquí es una publicación real que yo saqué de Facebook de un mago negro de mi ciudad que se anuncia como el amo y señor de los amarres eternos. Esto es 100% real, yo no la hice. Aquí en la ciudad de Mérida, para los que sean de la ciudad, no me dejarán mentir, el centro está lleno de este tipo de propaganda y publicidad que ofrece todo tipo de soluciones mágicas a todo tipo de problemas. Vivimos en una ciudad con una mística o más bien con una tendencia esotérica muy notoria para los que sean de Mérida, Yucatán, México. Vamos a leer lo que dice el afiche de este mago, del amo y señor de los amarres eternos. Amarres de amor, hechizos y conjuros, limpias espirituales, suerte y fortuna, retiro de maleficios, lectura del tarot, videncia en línea, santería, ojo aquí, magia negra y magia blanca y vudú. O sea, incluso te da la opción de qué tipo de magia quieres que utilices, si negro o si blanca. Te adapto el amarre de amor según sea tu caso. Mucha atención. Amarre de pareja, amarre de matrimonio, amarre de amantes, amarre sexual, amarre del mismo sexo, porque pues no es el mismo amarre. Y ojo acá, amarre por capricho. O sea, que si tú tienes el capricho de amarrar a alguien a ti porque se te dio la gana, tú puedes ir con el amo y señor de los amarres, pagarle la cuota y lo amarras. Correcto. Es así de simple como ir al Oxxo y comprar un chicle. ¿Ok? Como ir a la tienda y comprar
una bolsa de papitas. Bueno, se me dio la gana de amarrar a alguien, voy, le pago y se hace el trabajo. ¿Ok? Creo que no hay nada que explicar con respecto a esto. ¿Se dan cuenta? Y esto es muy cierto, ¿eh? Estos amarres funcionan. Estas lecturas del tarot pueden decir verdades. Este vudú de este mago negro puede surtir gravísimos efectos en la persona que sea la receptora. Estos magos negros tienen poder. Si tú conoces un mago negro algún día, rara vez el mago negro te va a decir: buenas tardes, yo soy un mago negro. No, normalmente se plantean a sí mismos como maestros de sabiduría y magos blancos que buscan ayudarte. Pero ojo, que una persona se venda como un mago blanco, se vista de blanco, te hable bonito, tenga el don de la elocuencia e incluso te demuestre tener poderes y conocimientos más allá de tu comprensión, no lo hace un verdadero maestro de sabiduría. Porque ya les expliqué que es posible desarrollar poderes y adquirir conocimientos sin haber desarrollado primero la sabiduría y sin tener realmente un corazón limpio que haga buen uso de estas prácticas. Por lo que estamos sumamente expuestos a este tipo de personajes en el día a día. Porque me atrevo a decir que la gran mayoría de la oferta esotérica que se nos ofrece en redes sociales, en las calles o en las diferentes escuelas como esta de esoterismo, caen en la magia negra por no seguir los principios del despertar de la conciencia puro y duro. Lo que ven en la otra imagen es un mago negro de una comunidad aquí de México que se llama Catemaco, conocida por ser una comunidad de brujos, que en esta imagen se ve que está realizando una misa satánica con una cabra, con sangre, con vestimentas negras. Eso es todavía más sugerente, más fácil de detectar. No siempre va a ser tan fácil de detectar, pero desde que haya sangre, rituales, vestimentas negras, vaya, a veces son muy literales cuando dicen que van a adorar al diablo, están cayendo en un acto de magia negra gravísimo que trae grandes consecuencias a la larga. A continuación les voy a compartir algunas características de los magos negros para que ustedes puedan identificarlos tan pronto se topen con uno o se enteren si ustedes son uno y no lo saben. Porque como ya les comenté, estos señores o estas señoras son muchas veces maestros del engaño, maestros de la manipulación y maestros del disfraz. Y peor tantito cuando ni siquiera saben que son magos negros, que me ha tocado la experiencia de conocer gente que realmente cree que está practicando un conocimiento a través de la magia blanca, pero en realidad son magos negros y están perdidos en su propia ignorancia por falta de conocimiento real. Vamos a estudiar. Un mago negro es un comerciante codicioso y usa sus poderes y conocimientos para lucrar con ellos. Un mago negro nunca trabaja gratis, nunca trabaja por altruismo, siempre tiene que cobrar por lo que hace. Ofrece trabajos sucios como venganzas y prácticas que no respetan el libre albedrío. Un mago blanco jamás haría algo en contra de otra persona y menos contra su voluntad. Estos temas de los amarres, del vudú, de la hechicería, son pura magia negra, por la característica que les acabo de leer. Ofrecen remedios en forma de productos y servicios como piedras, cuarzos, velas, limpias, etc., para resolver los problemas de salud, las finanzas y el amor. Pero no enseñan a fomentar la sabiduría, que es la verdadera solución a todos los males. No lo enseñan porque ellos mismos no lo practican, porque no la tienen. ¿Cómo pueden dar algo que no tienen? Presumen ser maestros y recurren a la manipulación. Para los que sean de la ciudad, que hayan paseado por el centro y han visto este tipo de publicidad, la mayoría son muy fanfarrones. Dicen ser los maestros, los elegidos, los iluminados, los meros meros. Tienden a caer mucho en la presunción. Y también son sumamente manipuladores, se aprovechan de la ignorancia y de
el aspecto inocente de algunas personas para llevarlos a sus guaridas y sacarles todo el dinero a través de sus trabajos, que de encima, como ya les comenté, son sumamente perjudiciales a la larga por algo que vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Hacen rituales con sangre de animales, plantas, drogas, fluidos, etc. Y no enseñan sobre sexualidad sagrada. Esta es la cereza del pastel para identificar un mago negro. Un mago negro no tiene el conocimiento sobre la sexualidad sagrada, y si lo tiene, lo aborrece, no lo practica. En cambio, los magos negros aman la fornicación, promueven el intercambio de parejas, las orgías, las relaciones de gente entre el mismo sexo, etcétera, cosas que no hacen parte, es más, se contraponen al verdadero tantra blanco, que es lo que enseñaría un mago blanco. Entonces creo que está muy claro el cómo pueden identificar cuando una persona está siendo usuario de la magia negra. En mi experiencia, cuando me topé con un mago negro, que a mí me consta que esa persona de verdad no sabía que era un mago negro, lo que me llevó a la conclusión de que estaba cayendo en temas de magia negra era la cobranza y la manipulación, porque trató de venderme un curso de magia, y cuando yo le dije que yo venía a estos estudios esotéricos y que no cobraban, porque es un conocimiento que se entrega de manera libre, altruista, porque es lo que nos enseñaron los magos blancos como Jesús, el Buda, a no cobrar al momento de entregar un conocimiento que busca ayudar a las personas, le sentó muy mal, se le descompuso la cara, me dijo, eso es pobreza, si no cobra, esa escuela está destinada a fracasar. Es cuando yo supe, esto es magia negra. Simplemente basándome en este conocimiento objetivo que les acabo de compartir. Un mago blanco nunca busca lucrar con el conocimiento, no lo necesita. Ya tiene la suficiente sabiduría como para saber de qué cosas más trascendentes que el hecho de hacer un negocio a través de un poder que ni siquiera es tuyo, es prestado. Y más importante aún, nunca busca descalificar otras escuelas ni meterte ideas para que tú te convenzas de que está él en lo correcto y lo sigas. Esto no ocurre. Más adelante yo les voy a platicar también de las características de los magos blancos para que puedan hacer un contraste entre uno y otro. Cuando una persona es usuario de la magia negra, ya sea como mago o como cliente del mago negro, las consecuencias llegan, porque el poder mal utilizado acarrea dolor y sufrimiento. Para empezar, cuando una persona cae en este tipo de prácticas, desarrolla el ego, aumenta su orgullo, aumenta su codicia, aumenta su lujuria, etc. Claro, si complacemos nuestros caprichos egoicos, ¿cómo no va a crecer nuestro ego si lo estamos alimentando? Si, por ejemplo, yo tengo el deseo de estar con una mujer que no me corresponde, que tiene pareja incluso, que está casada, pero a través de una práctica de magia negra logro que esa mujer me haga caso y llego a tener relaciones sexuales con esa mujer, ¿cómo eso va a aumentar mi lujuria y mi orgullo? El hecho de sentir que yo pude hacerlo realidad y el hecho de satisfacer mis bajas pasiones a través de la hechicería. Para un mago negro que gana un montón de dinero a través de este tipo de prácticas horribles, ¿no? Que esto es una realidad, Hay muchos testimonios que pueden afirmar lo que les estoy diciendo a manera de ejemplo hipotético. Cuando un mago negro gana mucho dinero haciendo este tipo de prácticas y cada vez le va mejor económicamente, ¿por qué detenerse? Eso va a aumentar su codicia, va a querer cada vez ganar más, cobrar más, dar más servicios, por más degenerados que sean, a todo tipo de personas. Es conocido que en el narcotráfico los narcos son usuarios de brujería y pagan exorbitantes cantidades de dinero a sus brujos por trabajos en contra de las bandas rivales o de la policía o para protección o diversas causas. Hay mucho dinero de por medio en la brujería, hay mucha lujuria de por medio, mucho orgullo del por medio, porque el sentirnos poderosos nos hace orgullosos, pero es una ilusión, porque después viene la siguiente consecuencia, que es el desencadenamiento de situaciones extranormales fuera de nuestro control y entendimiento, porque al principio el mago negro tiene a las entidades o tiene a las energías o tiene el plano metafísico bien controlado,
pero esto es como una espiral descendente. Conforme más se mete en la brujería, más se va dando cuenta que hay muchas cosas que no entiende, hay muchas cosas que no puede controlar. Hay magos que contactan entidades que en un principio le conceden al mago negro o a la persona que está haciendo brujería para obtener favores de un demonio o de alguna entidad que desconoce, ¿ok? Al principio, como les dije, la entidad le da lo que quiere, pero en algún momento se sale de control. En algún momento la entidad está tan alimentada de lo que le da el usuario que el usuario se vuelve como el esclavo de la entidad. ¿Y qué haces? ¿Vas a la policía? ¿Vas a meterle una demanda a Satanás? Ya estás adentro. Pero porque en algún momento tú llegaste a creer tontamente que tú podías controlar a una entidad que probablemente tiene una cantidad temporal de años que ni siquiera son calculables en años humanos, pero tú te creías mejor por tu orgullo, como lo dije. Una cosa lleva a la otra y entonces viene la consecuencia, que una vez dentro es como cuando entras en la mafia, ya no te puedes salir o es muy difícil salir. Muchas veces la magia negra es algo que persigue a las personas incluso a través de sus existencias. Hay personas que tienen contacto con la magia negra por karma, de existencia en existencia, y les cuesta a veces muchas vidas salir de ese tipo de contexto kármico. Y por último, hablando del karma, el yo de la brujería trae gravísimos karmas. El karma de ser un mago negro es nacer con horribles deformaciones o desarrollar incluso en este proceso terribles enfermedades. De nacer en contextos donde van a ser sumamente explotados para que el alma pueda limpiarse de todo el dolor y sufrimiento que hicieron sentir a los demás. Como lo comentaba en el ejemplo que les di, imagínense el karma tan grave de separar a una mujer de su familia. ¿Ok? El karma tan grave de tener la desfachatez incluso de cobrar por eso. El karma de realizar venganzas que llevan a desarrollar enfermedades en las otras personas. El karma tan grave de manipular el campo mental de una persona, que los brujos lo pueden hacer para convencerlo de entregarle todo su dinero. Realmente no hay un límite para lo que la magia negra puede lograr, porque como ya lo comenté, es un conocimiento muy poderoso que si es mal utilizado desencadena todas estas consecuencias y más que no noté en la diapositiva. Por lo que la invitación es a alejarse por completo de este tipo de prácticas, porque muchas veces entramos en el campo de la magia negra por ignorancia. Lo entramos en el campo de la magia negra porque no sabemos qué estamos haciendo, porque somos como los adolescentes, adolecemos de ciencia, porque no sabemos que hay karma de por medio, que hay situaciones que van a salirse de nuestro control, que la sabiduría y las respuestas verdaderas a las problemáticas de nuestra vida no están ahí, y por eso caemos en esto. Otros más saben de lo que estoy hablando y caen en esto por codicia, por deseo de poder, por deseo de fama, de prestigio, de dinero, por la salida fácil, que es la salida difícil al final. Como la gente que se mete en el narcotráfico, que creen que va a ser una vía muy fácil para lograr la riqueza, el poder, el éxito, y cómo acaban muchos de los narcotraficantes que hemos visto en la televisión, muertos o encerrados para siempre en una cárcel. Es algo similar con el tema de los conocimientos esotéricos utilizados para el mal. Así que el día de hoy ya tienen el conocimiento para ustedes elegir cómo van a usar el conocimiento que hasta la fecha les hemos entregado. Porque lo que les hemos entregado en esta sala de conferencias es poder. Cómo van a usar ese poder está en sus manos. Nosotros hemos cumplido con dárselos y sobre todo en advertirles de lo que les espera si llegan a atreverse a hacer esto. Acuérdense del tío Ben de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y acuérdense de mí. Poder que no se usa para servir es poder destinado a corromperse. Ahora hablando un poquito de historia y del marco social de la sociedad, al menos de los últimos 100 años,
quiero comentarles que la magia siempre ha estado involucrada en la historia, en los grandes acontecimientos políticos, bélicos, sociales, incluso artísticos. Que esto es algo más común de lo que ustedes creen, que está íntimamente vinculado al día a día sin que nosotros nos demos cuenta. Y ahora les voy a dar unos ejemplos para que ustedes sepan cómo la magia ha estado presente en eventos que ustedes pueden pensar que no tienen nada que ver con lo esotérico, pero que fueron sumamente esotéricos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, una guerra con connotaciones sumamente esotéricas. Si alguna vez han visto un documental en History Channel o Discovery Channel o National Geographic, está ampliamente documentado que Hitler era sumamente ocultista y fanático de lo paranormal y lo metafísico. Se dice que tenía una colección de varios instrumentos esotéricos famosos a lo largo de la historia. Se habló de que tuvo incluso en su poder la lanza de Longinus, que es la lanza con la que atravesaron a Jesús, que estuvo en búsqueda del Santo Grial, que estaba sumamente interesado en el fenómeno ovni, etcétera, etcétera. Pero algo que sí les puedo afirmar es la procedencia de la esvástica, que fue el símbolo del nazismo en aquel entonces. Por si no lo saben, la esvástica originalmente es un símbolo sagrado del budismo que significa la paz, que Hitler adoptó como su insignia, pero de manera inversa, como lo ven en la imagen que estoy apuntando con mis dedos. Pero a la inversa significa lo contrario, la guerra. Y es un símbolo que Hitler recibió de sus maestros magos negros, los Dukpas del Tíbet, a propósito para tratar de dominar al mundo. Los símbolos en el mundo del esoterismo son sumamente importantes. Los magos negros conocen el poder de los símbolos para canalizar la energía de grandes multitudes para lograr ciertos resultados, como el ganar guerras, por ejemplo. No es una coincidencia que Hitler haya llegado a este símbolo, lo haya invertido, no es lo que se le haya ocurrido a él, es algo que los magos negros que lo asistían le dijeron. Y fue algo que dio enormes resultados, porque al principio de la guerra la victoria alemana fue apabullante sobre los aliados. Casi logran conquistar al mundo. En contraposición a Hitler, Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, que se había negado a rendirse como lo hicieron los franceses ante los alemanes y a resistir en la isla de Gran Bretaña en los ataques de los nazis, se documentó o se asistió de en ese momento el mago más poderoso y más esotérico de la época, que es la figura de Aleister Crowley. Aleister Crowley es muy conocido hasta el día de hoy por ser quizás el primer maestro de ocultismo conocido mediáticamente alrededor del mundo, más que Rasputín de Rusia, o más que algún otro maestro que haya sido nombrado a través de la historia. Merlín, por ejemplo. Aleister Crowley fue un enorme mago, que al principio fue un mago blanco. Al principio comenzó como ustedes y como yo, tratando de estudiar el esoterismo desde el lado de la luz. Pero por los temas que ya les comenté, por todos los beneficios, todas las tentaciones y todos los placeres de por medio que hay en el camino de la oscuridad, Aleister Crowley tristemente se convirtió en un mago negro. Sin embargo, esto no impidió que ayudara a Winston Churchill a detener la magia de Hitler adquirida por los Dukpas o a través de los Dukpas. ¿Alguna vez vieron una foto de Winston Churchill haciendo esto? Aquí está, no sé si en la imagen se alcanza a apreciar, pero este símbolo de la B de Victoria no es lo que Winston Churchill comenzó a hacer así porque sí, como lo muestran en la película documental de Winston Churchill, protagonizada por Gary Oldman, donde de pronto se le ocurre y comienza a saludar así a los periódicos, a la gente. No, es un símbolo que Aleister Crowley le dio para contrarrestar el esvástica nazi, que si se dan cuenta es una espiral
que si la pusiéramos en movimiento avanzaría de manera giratoria, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa con un objeto giratorio que se encuentra con un objeto en forma de V? Se traba, exactamente. Vamos a volver a la historia. Alemania nunca pudo derrotar a Inglaterra, a pesar de que destruyeron por completo Londres y la mayor parte del país durante los 4 o 5 años de la guerra. Nunca lograron derrotarlos como sí lo hicieron con Francia, Polonia y múltiples naciones. Muy probablemente por la trancadura que Winston Churchill utilizó para frenar a la esvástica nazi. Y la estrategia de Winston Churchill le surtió efecto, porque lo que él esperaba es que en algún momento los Estados Unidos entraran y entonces les ayudaran a derrotar a los nazis, que es lo que ocurrió. Para que se den cuenta del alcance de la magia a través de los grandes acontecimientos bélicos de la historia. Y así podríamos hablar de muchas guerras, pero pues esto no es clase de historia. Así que vamos a dejar hasta aquí el ejemplo. La historia de los Estados Unidos está plagado de símbolos esotéricos. Es bien conocido que los grandes presidentes como George Washington, incluso Abraham Lincoln, eran masones. En el billete de $1 están incrustados los símbolos de los masones, como el ojo que todo lo ve y la pirámide, entre otros. La política está sumamente arraigada y asociada al esoterismo. Este libro, llamado Los Brujos del Poder, relata de manera documental acerca de la relación de varios políticos mexicanos de los últimos 100 años con la magia negra, de cómo han utilizado la magia para permanecer en el poder y llegar a esos cargos políticos tan codiciados en nuestro país, que todo el mundo al parecer está dispuesto a obtener sin importar qué medio utilizar, incluso hablando de este tipo de cosas que para algunos son temas de risa, pero los que saben conocen bien el alcance de estos poderes. En el mundo artístico, desde la música clásica hasta los más contemporáneos como la banda Led Zeppelin, ha habido múltiples ejemplos de gente que ha contactado con entidades para lograr el éxito. En un ejemplo de la música clásica, ¿alguna vez han escuchado del Trilo del Diablo? Compuesto por Giuseppe Tartini, un músico italiano que afirmaba haber hecho un pacto con el demonio para que le enseñara a tocar el violín, y de ahí se desprende la sonata tan reconocida llamada el Trilo del Diablo, que supuestamente Tartini dice que el diablo le enseñó a tocar. Eso hablando de la música clásica. En la música rock del siglo pasado es conocido que la banda Led Zeppelin tuvo un serio acercamiento con el ocultismo, sobre todo de parte del guitarrista Jimmy Page, que incluso fue propietario de una casa donde Aleister Crowley realizó rituales en vida, que estaba, si no me equivoco, en Escocia, donde se dice que Jimmy Page hacía todo tipo de rituales e inducía energías para que Led Zeppelin tuviera el éxito que tuvo. Incluso si ustedes se dan cuenta, en los álbumes, me parece que a partir del 3 de Led Zeppelin comienza a haber símbolos esotéricos en sus carátulas. Estos símbolos que ven aquí son símbolos que Jimmy Page trajo del esoterismo a la banda. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues les cuento cómo terminó Led Zeppelin. Con accidentes, muertes, tragedias que terminaron, por supuesto, por disolver su carrera. Por ejemplo, el vocalista Robert Plant sufrió un accidente gravísimo con toda su familia en Grecia. Posteriormente, uno de sus hijos falleció. John Bonham, que me parece que era el baterista, murió de una congestión alcohólica después de esos supuestos rituales que Jimmy Page hacía para potenciar la fama de la banda. Y así, entre otras varias cosas raras que se fueron suscitando que los llevaron a la disolución, consecuencias de su acercamiento con la magia negra, como ya lo explicamos. Estos son simplemente algunos ejemplos de la inmensidad de ejemplos que hay en diferentes contextos de cómo la magia ha influido a lo largo de la historia de la humanidad, no solo en este siglo, sino por siglos. Porque, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, se conocía que el faraón tenía a sus asistentes que eran magos muy poderosos. Moisés era un mago blanco poderosísimo, que ahora de hecho vamos a hablar de los magos blancos. Porque el poder no es algo exclusivo
de las personas que buscan hacer el mal, sino que hay personas que buscan hacer el bien que tienen un poder todavía más grande. Porque el poder de los magos blancos es inconmensurable en comparación con el poder de los magos negros, que pueden parecer muy, muy, muy poderosos. Pero ¿qué me dicen del Maestro Jesús? Quizás el mago blanco más grande de la historia de la humanidad, que tenía enormes poderes, caminaba sobre el agua, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. El Buda, otro mago blanco muy conocido a través de la historia y de los más poderosos a la par con Jesús, tenía grandes facultades también. El Buda recordaba sus existencias pasadas, se dice que hasta 100,000 existencias pasadas. Era telépata, leía el pensamiento y sobre todo no tenía miedo, no le tenía miedo absolutamente a nada. Hay muchas historias muy interesantes del Buda que relatan cómo se enfrentó a asesinos, cómo se enfrentó a situaciones que harían temblar hasta la persona más valiente con suma serenidad. Y díganme si eso no es un poder enorme, el tener el poder de mantener la calma enfrente de un tigre, enfrente de un asesino, enfrente de una situación de sumo riesgo. Pero ¿cuáles son las características que diferencian a estos magos blancos con grandes poderes de los magos negros que también tienen grandes poderes? No presumen ser maestros ni alardean sobre sus poderes. Bueno, para empezar, un maestro de sabiduría nunca se va a vender a sí mismo como un maestro de sabiduría, no lo necesita, porque la sabiduría es algo que ellos saben bien, que se enseña con el ejemplo. No enseñan a desarrollar facultades, sino a crecer en amor y en sabiduría. De nuevo, la sabiduría es la clave en esto. Los maestros de luz o los magos blancos no están interesados en enseñar a la gente a sanar enfermos, a caminar sobre el agua, a ser telépatas, a mucho menos hacerle daño a las demás personas, porque saben que lo fundamental es que las personas purguen sus almas de los defectos psicológicos que todos tenemos, del orgullo, de la ira, del rencor, de la envidia, del deseo mundano de tener cosas, de tener dinero, de tener fama. Porque si no haces este trabajo y te llegan los poderes, vas a ir a la magia negra, 100% seguro, como ya lo expliqué. Y esto los magos blancos lo saben. Por eso ningún mago blanco a través de la historia, ningún verdadero maestro, se sabe que haya enseñado a sus discípulos en primera instancia a tener los poderes que ellos tenían. ¿Alguna vez han leído algún pasaje donde diga que Jesús enseñó a Pedro a resucitar muertos, a exorcizar demonios, a ser telépata? Sí lo hicieron. Sí lo hicieron con el poder que Jesús les prestaba para que lo ayudasen. Pero en ninguna parte se lee que los haya sentado y les haya dicho: bueno, amigos, hoy vamos a estudiar cómo partir el mar en dos. No. ¿Qué enseñaba Jesús? Enseñaba sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, sobre hacer cosas buenas por los demás sin esperar nada a cambio, sobre no juzgar, no criticar y sobre muchas cosas más que tienen que ver con el aspecto interior del desarrollo humano y no con el desarrollo, como les dije, de poderes que ya llegarán cuando primero se trabaje, obviamente, en desarrollar esa conciencia que buscan los maestros que todos desarrollemos. Fomentan el ayudar de manera desinteresada y ellos mismos nunca lucran con su enseñanza y poderes. Díganme, ¿cuánto cobró Jesús por sus enseñanzas? ¿Cuánto cobraba por sanar a un enfermo? ¿Cuánto costaba la membresía para ser del club del Buda y escuchar sus sermones, su sabiduría? ¿Cuánto habrá cobrado Mahoma? ¿Cuánto habrá cobrado el maestro Saint Germain? Les aseguro que ningún maestro de sabiduría ha lucrado con este conocimiento, por todo lo que ya les comenté. Respetan el libre albedrío. El maestro de verdad, el mago blanco de verdad, nunca busca manipular ni convencer a ninguna persona de que él está en lo correcto. Nunca buscan atraer a las demás personas de esa manera, porque no están buscando reconocimiento, fama, éxito, tener un séquito alrededor.
Ellos comparten libremente y respetan si la persona no quiere hacer caso de lo que están diciendo o si incluso quieren hacer lo contrario. Enseñan sobre castidad y sexualidad sagrada. De nuevo, la cereza del pastel en esta explicación de lo que es un mago blanco. Un mago blanco sabe la importancia de desarrollar la castidad y tiene el conocimiento acerca de la sexualidad sagrada. Y más aún lo practica, lo comparte. Porque en estos conocimientos les hemos dicho hasta el cansancio que la sexualidad forma un pilar fundamental en el desarrollo del alma de todos nosotros. No me meto más en el tema porque tuvimos 2 semanas de conferencias sobre sexualidad sagrada que van a tener la oportunidad de ver en vivo en el próximo curso. O incluso pueden ir a revisarlo, las conferencias que quedan grabadas en la página de Facebook. No hace mucho se dieron esos temas. Y esto es lo que significa o lo que representa ser un mago blanco. ¿Se dan cuenta de la brutal diferencia entre los blancos y los negros? Creo que ya les he dado material suficiente para que puedan identificar bien cuando estén enfrente de un verdadero maestro o frente a alguien que se plantea como maestro, pero que en realidad es un brujo, que busca inducirlos a este tipo de cosas de las que créanme que van a preferir estar bien alejados. Y para cerrar la conferencia, en esta sala de estudios esotéricos sí les enseñamos a desarrollar poderes, sí les enseñamos a desarrollar facultades, pero quizás no las que ustedes querrían o esperarían, porque las facultades que enseñamos aquí a desarrollar y en las que hacemos mucho énfasis no son facultades ni poderes que los vayan a llevar a la fama, al prestigio, al éxito económico, etc. No. Aquí enseñamos poderes que los van a llevar a la paz y a la liberación. Que si ustedes ya llegaron a esa comprensión, la paz y la liberación es algo que no se puede comprar con dinero ni con prestigio. Jim Carrey, el famoso comediante, actor de múltiples películas famosísimas, dijo una joya, para mí una verdadera gema de su propia experiencia, analizando su vida como famoso, millonario, reconocido mundialmente. Él dijo: quisiera que todas las personas pudieran ser ricas y millonarias, famosas como yo, para que se dieran cuenta de que esa no es la respuesta. Y uno pensaría, es fácil para él decirlo, porque es Jim Carrey, ¿no? Pero ¿quién más que él para decir lo que está en ese contexto, para compartirnos a nosotros que no le estamos, que esa no es la respuesta? Que es mejor buscar la liberación que el éxito, que no hay nada como la paz por encima de cualquier riqueza, por encima de cualquier auto de lujo, por encima de cualquier deseo mundano que ustedes puedan querer, que ustedes puedan anhelar en su ignorancia. Cuando logren aprender o logren comprender que la liberación, la paz y sobre todo la comprensión de lo que es el amor es lo más grande que pueden alcanzar en esta vida, ustedes créanme que van a estar encaminadísimos ya a convertirse en verdaderos magos blancos, porque esa es la base o el cimiento sobre la cual van a construir el alma, que va a desarrollar muchas más facultades de las que a continuación les voy a hablar. Aquí fomentamos la autoobservación, porque es un poder el conocer lo que nos pasa, conocer lo que pensamos, lo que sentimos, conocer por qué hacemos lo que hacemos. El poder del dominio sobre nuestros pensamientos y emociones, algo que muy pocas personas tienen. Vaya, es algo que creo que ni siquiera los que estamos en esta sala de años logramos tener todavía, el dominio absoluto sobre lo que pensamos y lo que sentimos. El poder de la concentración y la relajación, cosas que nuevamente muy pocas personas han alcanzado a desarrollar. ¿Cuántas personas realmente tienen la capacidad de concentrarse en lo que hacen? Y mucho menos de relajarse, sin drogas, sin alcohol, sin masturbación, sin otras prácticas que degeneran. El discernimiento, la capacidad de elegir conscientemente lo que te conviene para tu proceso. Como saber si lo que te conviene es la magia blanca o la magia negra.
La reflexión para destruir defectos psicológicos, cosa fundamental para lograr avanzar en este camino del despertar de la conciencia. Quien no trabaja sobre esto simplemente no puede trascender. El recuerdo de sí, que es el estar presente y consciente de lo que te está pasando día a día, momento a momento. Algo sumamente difícil de lograr, pero posible de lograr si uno se empeña en adquirir ese poder. El poder de influir en la energía con la oración y el poder de la voluntad descondicionada, más allá de la voluntad por placer o por algún beneficio de por medio. Hablamos de la voluntad de hacer lo que sea que tú te propongas hacer en nombre de la conciencia. Y estos son poderes que la gente normalmente no busca. Todos quieren aprender a ver el aura, todos quieren aprender a ver el futuro, a leer la mente, a atraer el dinero con la ley de la atracción. Pero como ya les comenté, hay cosas que son mucho más valiosas que el dinero, el poder y el prestigio. Porque como lo digo en muchas de mis conferencias, al final lo único que te vas a llevar a la otra vida son las virtudes y los defectos que hayan quedado en tu alma al final de este proceso. Y lo demás, polvo es y polvo será. Y eso es todo por el día de hoy. ¿Qué dudas quedan? Sobre lo último, ¿qué pasa más allá cuando dices que nos llevamos las virtudes y los defectos? ¿Qué pasa más allá de eso? Volvemos a reencarnar. Eso se explica en un tema que se llama evolución, involución y reencarnación, que estás invitado a escuchar en vivo en el siguiente curso que pronto va a comenzar. Pero para no extenderme, reencarnamos. Vamos a reencarnar en este mundo hasta que logramos despertar el 100% de la conciencia, que es el experimento de Dios para con nosotros. Ahí lo pregunto, pero lo escucho después. Pregúntame, está bien. ¿Y qué pasa cuando alcanzamos el 100% de la conciencia? Pues nos graduamos de esta escuela, porque este mundo es una escuela. Pasamos a otro tipo de escuela, a otro tipo de experiencia. Mundo cielo. Ahí sí no te puedo hablar más porque no he llegado. En eso estoy. Ok, preguntan en redes, ¿cuál es la mejor protección contra la brujería y cómo saber si a uno le han dicho brujería? Correcto, mira, la mejor protección contra la brujería es estar en este tipo de conocimientos, en estar siempre de la mano de la luz, en estar siempre en oración, en reflexión, estar siempre conectado con este lado de la moneda. Más allá de recomendarte un talismán, un símbolo o cualquier otra cosa que sí podría darte cierta protección, en algún momento cuando yo tomé esta conferencia, el conferencista decía que se le había preguntado a la persona que más sabía de talismanes en el mundo cuál era la mejor protección contra la maldad, y él dio la respuesta que te acabo de dar. Y en mi experiencia es así. Sin embargo, si tú sientes que necesitas algo más de protección, hay un tema que se llama las conjuraciones, donde enseñamos a defenderte contra los ataques psíquicos que muy probablemente uno comienza a sufrir cuando quiere meterse a este tipo de conocimientos, y las fuerzas de la oscuridad pues lo quieren jalar de ese otro lado. El tema de las conjuraciones es de los primeros, lo puedes estudiar en el siguiente curso que próximamente va a comenzar, o lo puedes revisar en el curso de este año, que de hecho la conferencia está grabada en la página, ¿no, Karim? Sí, y también en YouTube. Y sabemos que nos están haciendo brujería muchas veces porque en el lenguaje de los sueños nos lo comunican. También hay una conferencia que va de la interpretación de los sueños, donde nosotros explicamos que en sueños se nos muestran símbolos, se nos muestran imágenes que nos revelan verdades más allá de lo que podemos observar a simple vista. Cuando nos están haciendo brujería, normalmente tenemos pesadillas, tenemos una sugerencia de lo que está sucediendo, incluso nuestra intuición nos los dice. Isan Cetina pregunta, ¿cuál es más fuerte, la magia negra o la magia blanca? La magia blanca es inconmensurablemente poderosa. Te aseguro que ningún mago negro pudo hacer lo que hacían el Maestro Jesús, el Buda y compañía, te lo aseguro.
O sea, ser un mago blanco es tener básicamente el 100% de las capacidades de Dios encarnadas en uno. Que por supuesto, solo los magos blancos logran desarrollar esa capacidad, porque solo los magos blancos tienen la sabiduría para sobrellevar ese poder. Imagínate lo que haría un mago blanco, un mago negro, de poder hacer lo que hacía Moisés, partir el mar, lo que hacía Jesús, calmar las tempestades, u otros ejemplos. Destruiría el planeta, ya no existiríamos, te lo aseguro. Citlali comenta también, entonces, ¿todos somos magos? ¿Magos o malos? Sinceras, exacto, magos. Magos. Sí, de hecho, todos somos magos negros todavía, porque sin darnos cuenta, cuando malpensamos sobre alguien, cuando lanzamos una maldición sobre alguien, cuando decimos que espero que a esta persona le vaya mal, espero que esta persona reciba su merecido, o lo insultamos, es como si estuviéramos haciendo un conjuro. Nuestras palabras tienen poder. Parte de la magia es la manifestación a través de la voz. Se dice que lo primero que existió fue el sonido. Eso lo saben los magos blancos y los magos negros, y nosotros a veces inconscientemente hacemos ese tipo de prácticas y caemos en temas de brujería, imagínate, sin darnos cuenta. Sí somos magos mayormente negros, pero conforme vayamos trabajando en sí mismos, podremos ir encaminándonos a ser magos blancos, como los fueron pues Jesús, el Buda, Mahoma y todos los maestros que tú conoces. ¿Pueden recomendar el libro de los 4 acuerdos? ¿Sí? Bueno, Karim recomienda el libro de los 4 acuerdos, que uno de los acuerdos es que seas impecable con tus palabras. Y va un poco de lo que te he compartido acerca de la manifestación o del manejo de la energía a través de la decretación o del decreto, que es algo que de hecho también se maneja en la ley de la atracción y de la asunción, literatura que probablemente si ya estás en esto ya has revisado. ¿Algo más, Karim? Vamos a dar un minutito más a ver si entra alguna otra pregunta. Aquí en la sala hay alguna pregunta. ¿Correcto? Pues vamos a dejarles un PDF en los comentarios como siempre para que puedan darle seguimiento a la lección del día de hoy. Les recuerdo que el próximo jueves, o sea el jueves de esta semana, continuamos con el conocimiento, con la conferencia del maestro Víctor, ya la penúltima del curso. Les recuerdo compartir, si así les nace, este conocimiento en sus redes sociales y con la gente que sientan que pueda serle útil esta conferencia para que se siga distribuyendo el conocimiento y cada vez más personas puedan beneficiarse de esto y sobre todo más personas puedan librarse de caer en falta en los temas de la brujería, como lo explicamos en la conferencia de hoy. Sin más por el momento me despido. Yo soy Eric Quintal, transmitimos desde Mérida, Yucatán, México, todos los martes y los jueves a las 7:30 en esta escuela del conocimiento de sí mismo. Quedamos a sus órdenes, nos pueden contactar a través de Facebook, mándenos un inbox o coméntenos en los comentarios sus dudas y comentarios, valga la redundancia. Y por hoy me despido. Mucha fuerza espiritual y mucha paz, guerreros y guerreras del ser. Hasta la próxima.